Amigos, son ya las 7 de la mañana con 29 minutos y tal como lo habíamos anunciado previamente, ya está aquí acompañándonos en cabina la doctora Catalina Barreiro. Ella es analista internacional, docente, catedrática. Bienvenida, Catalina, qué gusto tenerla aquí en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Para mí el gusto de estar aquí es importante, es la radio de la ciudad. Así es, la radio de Quito. Para hablar, decía yo previamente y dábamos cuenta en la antesala sobre la información de lo que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos tras la posesión de Donald Trump. Nuevamente elegido como presidente de esa nación, el número 47 ya. Y esta serie de medidas que se han adoptado desde el instante mismo de la posesión, digámoslo así, y que tiene en vilo a la comunidad internacional. Bueno, me parece que Trump durante su campaña anunció que iba a realizar lo que está realizando. Uh-huh. Si bien es cierto, en muchos casos ya se están mostrando las contradicciones. Uno de estos casos es justamente su decreto presidencial en donde no reconoce la nacionalidad por nacimiento. Ahí va a haber varias tensiones, porque muchas de estas declaraciones que le está haciendo más allá del Golfo de América, uh-huh, son contradicciones que se van a ir contra la Carta Fundamental de los Estados Unidos, algo que no se ha visto hasta ahora. Este es el caso principalmente de la nacionalidad. Y esto sería también como remover los cimientos mismos de una estructura democrática que inclusive se ha exportado al mundo. Uh-huh. Uno de los orgullos de los Estados Unidos ha sido tener una carta que prácticamente tiene más de 200 años. Una constitución, como nosotros las conocemos, en donde principalmente las garantías individuales son aquellas que se han mantenido más allá de lo que sea. Al ser generalmente una estructura democrática liberal, esto es el centro de la Constitución. Y ahí vemos esto, vemos también una declaración muy complicada alrededor de las opciones sexuales. Uh-huh. Y esto afecta principalmente a eso. Volvamos a lo que usted inicialmente planteaba, el hecho de negar la ciudadanía a hijos de migrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense. Esto ya se advertía que le iba a generar una serie de problemas legales y vimos precisamente el día de ayer que al menos un grupo de 18 estados había presentado ya o presentó una demanda en contra del presidente por esta medida, la que catalogan como inconstitucional. Sí, ahí hay una cosa que vamos a tener que esperar, porque hemos visto justamente que para la posesión del presidente Trump, la Corte tuvo que decidir sobre su responsabilidad en la corrupción. Uh-huh. Estos procesos que tenía pendiente. De estos procesos que tenían pendientes y que curiosamente pues da una resolución un poco débil, porque a la final lo reconoce como una persona que a través de su cargo influyó para sus negocios, pero le prohíbe que haga negocios durante este periodo, pero no es una sanción que sería una cosa fatal como la cárcel y demás, que en otros casos se ha aplicado. Claro, no es una sanción que le haya impedido ahora mismo poder ejercer el mandato. Exactamente. Pero más allá de eso, creo que es importante entender que otro de los orgullos norteamericanos es considerar que hay una independencia de poderes, una independencia del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto, sobre todo en el ámbito de lo judicial? Que Exacto. Estas demandas sí podrían prosperar. Podrían prosperar uh-huh. y van a prosperar, porque prácticamente el tercer párrafo de su Carta Fundamental o Constitución habla de las libertades individuales. Y dentro de esas libertades individuales, obviamente, también es la declaración de nacionalidad por haber nacido en ese estado. Hay una cosa, para aquellos que no están familiarizados con lo que es el tema migratorio, sí hay cartas fundamentales, por ejemplo, el de Alemania, uh-huh. que no permite dar la nacionalidad a alguien que no ha nacido de padres alemanes o que haya nacido en suelo alemán. Entonces, pero claramente determinado así exactamente en la propia norma que rige esa nación. Como en el caso nuestro, uh-huh. la migración de la ciudadanía universal. Uh-huh. Entonces, esto es un derecho fundamental de quien está en el suelo norteamericano y nace en ese suelo norteamericano. Esto es una discusión que podremos decir, ¿no? Hay una manera de ser
con una nacionalidad por razón de sangre y por razón de suelo. Y curiosamente, los Estados Unidos fue el primero que puso el tema de la razón del suelo como un motivo de nacionalidad, porque es un país de migrantes. Es un país en donde no podían rechazar a quien venía. Pero esto que está planteando Trump, aparte ya de operativos que tienen que hacer sobre las deportaciones, va a generar una tensión social muy particular. Pero sobre todo lo que es el tema de la Constitución y el tema del derecho judicial, vamos a ver que si llega a prosperar, creo que sería un golpe para el exitoso Trump que está posesionándose. Una venta de humo para llegar al poder que finalmente no puede viabilizar las propuestas que lo llevaron justamente a ese lugar, a esa posición. Exactamente, porque lo que vamos a ver probablemente es una institucionalidad que los Estados Unidos la tienen muy bien formada y que en muchos casos también ha tenido que poner límites, y ya lo vimos en la antigua administración Trump. Ahora lo que vamos a ver sí es una cosa que nos va a afectar, creo yo, a la gran parte del mundo, y es el hecho de que Trump está planteando generar un sistema paralelo a Naciones Unidas. El mundo desde la posguerra fría prácticamente ha visto que Naciones Unidas ya no es tal vez el árbitro de las guerras, pero sí se ha convertido en un ente importante para el desarrollo, un ente importante para la salud, un ente importante que ha logrado de alguna manera generar normas hegemónicas por un lado, pero por otra homogéneas para todos los países. Trump está planteando justamente desmontar esto para generar uno nuevo, y ha comenzado con la OPS, la Organización Mundial de la Salud. Esta decisión de desmarcarse de esta... Exactamente. El salir de la Organización Mundial de la Salud significan menos recursos de investigación para la salud. Es simplemente como eso. El salirse también del Convenio de París es una cosa que vamos a tener que observar cómo va a afrontar. Porque si bien es cierto, esto es un tema medioambiental, Elon Musk, que es su mayor aliado, digamos, que es el dueño de Twitter, él es uno probablemente de los mayores investigadores y los mayores portaestandartes de las soluciones ambientales. Entonces, habría que mirar este Trump, que ya no ha vuelto a hablar del petróleo y ya no ha vuelto a hablar que no hay cambio climático. Pero probablemente lo que va a intentar Trump es un nuevo club alrededor de los Estados Unidos. ¿Con el respaldo de qué naciones, Catalina? Ahí vamos a ver, porque probablemente para él es importante hacer esto, para desbalancear a lo que es su competidor más obvio, China y Rusia. ¿Cuáles van a ser los aliados? Creo que él ya ha intentado dibujar cuáles podrían ser. Esto no quiere decir que llegue a pasar realmente. Estos, en primer lugar, es Europa Occidental. Tiene ahí dos temas importantes, uno que es Ucrania, y la otra que es el tema fundamental de la OTAN, que él ya lo dijo hace mucho tiempo que había que desmarcarse de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Es quien brinda seguridad y defensa a Europa. Entonces, estos temas necesariamente tienen que ser absorbidos por otra parte. Y la otra, que es como una situación obvia y lógica, es América Latina. Pero la América Latina de hoy no es la de la prepandemia que él gobernó. ¿Qué características tiene ahora la América Latina? América Latina, en primer lugar, tiene, si bien es cierto, estamos teniendo una ola migratoria muy fuerte, que no se ha visto en los últimos 50 años. ¿Derivada de la pandemia y de sus secuelas de alguna manera? Yo creo que son varias cosas. Yo creo que es una América Latina también inestable políticamente. Y esta inestabilidad política hace que la gente tenga además, una idea de que el sueño americano todavía existe, que ya no es real. Ya no es real. Que allá, aunque sea, me van a pagar por hacer cualquier cosa. No es cierto. Eso es lo que está pasando. Ni siquiera tienes la misma facilidad para ingresar y permanecer. Exactamente. Y tienes ahora un problema grande, que en las ciudades mismo tú ya no tienes dónde insertarse. Correcto. Entonces, por un lado hay este imaginario de la población común que está viviendo una crisis económica
que hay que decirlo, no es una crisis económica exclusivamente de América Latina, es de todo Occidente. Y eso es por una parte. Y por otra tienes también por los políticos, que no son de la forma que se había visto en la época de los años 50, que más sabía manejar Estados Unidos, que es el caso de Cuba. Tienes ahora por los políticos como México, en donde tiene una posición ideológica el gobierno, donde tiene un gran respaldo popular, pero que es el socio más importante de los Estados Unidos, del cual no puede Estados Unidos darle la espalda. Por una parte, pero su posición es muy contraria a Trump. Tienes también un Brasil que crece, que se proyecta tal vez como una primera economía en 10 años. Y un socio comercial importante. Importante también. Y tienes por otro lado un Perú que tiene una economía que también se proyecta como de las 8 más grandes del mundo en 10 años, cuyo socio comercial más importante es China. Bueno, pero pese a todo este análisis, Donald Trump ha dicho Estados Unidos no necesita de América Latina y tampoco de Brasil, refiriéndose puntualmente a esa nación. Bueno, él puede decir eso, pero las cifras son otras. O sea, si México decide no exportarle la comida, no sé de dónde va a sacar. Si el Brasil decide no hacer piezas y partes para los Boeing, no sé de dónde va a sacar. Si el Perú también no exporta la fruta, no sabemos de dónde van a sacar. Creo que es importante en este discurso de posesión decir, no me importa América Latina, porque realmente América Latina hoy y desde el gobierno de Obama, América Latina no ha sido, digamos, alineada a los intereses estadounidenses. Catalina, hemos hablado de México, hemos hablado de Brasil. ¿Qué podremos decir de Ecuador? Vimos la presencia del presidente Daniel Noboa en los actos alrededor de la posesión de Donald Trump. Escuchaba algunos criterios de colegas y analistas en el sentido de, bueno, habrá que ver qué trae Daniel Noboa al país luego de esta participación en estos eventos y esta suerte de cercanía. ¿Qué le esperaría al Ecuador con esta nueva presidencia en los Estados Unidos en cuanto a las relaciones comerciales, en cuanto a las relaciones diplomáticas? ¿Cómo se visualiza de aquí en adelante? A ver, yo creo que siempre es interesante ver que el primer mandatario está invitado a uno de los eventos más importantes del mundo. Pero creo que hay que mirar si realmente para Donald Trump y la nueva administración, el Ecuador sigue siendo importante en los temas que históricamente hemos sido. ¿Como cuáles, por ejemplo? Que son históricamente sido. Lo primero es seguridad y narcotráfico. Creo que esa necesidad para nosotros sigue siendo una prioridad. No hemos logrado nosotros tener, por ejemplo, la importancia que tuvo Colombia en su momento en los años 90. No hemos llegado a tener, a pesar de que nos hemos convertido pues en un eje de comercialización de la cocaína. Habría que mirar si ese tema alrededor de lo que es el crimen organizado, como lo estamos viviendo nosotros, sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En segundo lugar, el tema comercial. El tema comercial se ha mantenido en los últimos 30 años igual. No ha habido ni siquiera ni un incremento, ni un decrecimiento, ni una forma más favorable, ni una forma menos favorable. No. O sea, nuestro mercado es seguro de las cosas que exportamos. Rosas, atún. Ahora estamos con el café, ahora estamos también con el cacao, pero principalmente es rosas y atún, que es lo que hacemos. Marginalmente otro tipo de producto no procesado. Entonces, no es que va a haber un cambio repentino, porque en el caso comercial mucho depende de la demanda interna. Y los productos ecuatorianos no son de una demanda masiva, son de una demanda de un quintil, digamos, con grandes posibilidades de comprar una rosa de $15 el 14 de febrero. Entonces, este segmento sigue existiendo, va a existir. No creo que se logre ampliar a la gran mayoría porque es un producto gourmet de exportación. Pero, en cambio, el tema de la seguridad sí es un tema que tendríamos que mirar cómo va a ser resuelto o propuesto desde la perspectiva Trump. Y el tema migratorio también, que no deja de ser una preocupación. Sobre todo para el Ecuador,
Yo diría que tal vez el tema migratorio, a pesar de la cantidad de migrantes que hemos tenido y de olas de migrantes desde el 99 hasta acá, nunca ha sido un tema frontalmente tratado. Hay que ser honestos. Más bien, lo que hemos hecho es protestar cuando tal vez hemos visto una tragedia, que la hemos visto con ecuatorianos que han sido asesinados o agredidos, pero nunca ha sido realmente un tema de defender los derechos de los migrantes, por ejemplo. En los últimos 30 años no ha pasado eso. Lo que sí hemos hecho, por ejemplo, es mirar sobre las migraciones distintas, porque el Ecuador también es un país receptor de migración. Eso sí nos ha preocupado. Y en muchas ocasiones esto sí hemos triangulado políticamente con los Estados Unidos.